Las clases, entonces ya, buenos días. Esta es la clase de MAT 070, Introducción al Cálculo. Me presento, yo soy su profesor, Miguel Solís. Soy licenciado en Física, magíster en Física y también magíster en Educación Universitaria. La idea de este curso, antes de comenzar, de hablar un poco de los contenidos que vamos a ver y las fechas importantes, es que tienen que recordar que en aula, ustedes, la forma en que ustedes pueden ingresar al curso, ustedes se van al aula, la parte del curso que corresponde, más 070 en este caso, y en la parte de información general van a poder ver el link por el cual ustedes ingresan los días que corresponde a clases, ¿ya? Cabe destacar que cuando ustedes ingresan basta con que aprieten el botón verde que les puede aparecer y de esa forma queda la asistencia inscrita en el aula, ¿ya? Ya que después vamos a hablar que la asistencia igual es importante, que por parte de coordinación lo va a considerar como obligatoria, pero yo les recomiendo, y esto es sumamente importante, que guarden este link. Mándense un correo a ustedes mismos, por Gmail o por lo que sea, copian este link y se auto reenvían el correo para que lo tengan siempre, porque el aula puede ser que alguna vez se caiga. Eso es súper normal en un sistema donde están todos los cursos de la universidad, en alguna actualización o los mismos servidores se pueden caer. Entonces imagínense que ustedes quieren ingresar a clase, yo lo puedo ingresar porque yo lo tengo en mi cuenta de Zoom, basta con que yo apriete un botón en Zoom y puedo ingresar, pero si ustedes van a acostumbrarse a entrar desde aula, en caso de emergencia guarden este link, ¿ya? No es necesario el password si guardaron ese link porque en ese mismo password aparece la clave, ¿ya? Ahí el password, PWD. Y podrían ingresar copiándolo y pegándolo después para poder ingresar, no habría ningún problema. En la página del aula, que es lo importante que ustedes vean, además de poder ingresar, también usted está a disposición suya en las clases que estamos viendo, que vamos a ver hoy día y todas las clases siguientes, y también se van a subir los links donde van a estar las clases grabadas, tanto las de taller como las de clase y las guías. Yo les recomiendo que las revisen de vez en cuando, por lo menos el aula, uno tiene que acostumbrarse a revisarla por lo menos 2 veces en el día, tanto en la mañana como en la tarde, para estar actualizado si es que hay un cambio, ¿ya? Los videos, ¿dónde van a estar subidos? Por mi parte, cada profesor es independiente. Hay un canal donde yo voy a subir. Ustedes se van a YouTube y escriben Solicius y ahí automáticamente le aparece el primer canal. En esta página, en este canal, va a haber ahora una actualización en el cual yo voy a poner también la clase de hoy y la voy a poner como MAT 070 y desde ahí en adelante va a estar todas las clases, ¿ya? También hay clases anteriores de MAT 021, Física 110, que también hago todos los semestres, por si de repente le interesa, y algunos de elementos de la matemática. La idea es que vamos a probar con van a estar todas las clases actualizadas, enumeradas y con qué tema ve cada clase, ¿ya? Para que ustedes las puedan ver y poder repasar el contenido cuando ustedes quieran. Les recomiendo que se suscriban porque el hecho de que les da el aviso de cuándo subo el material, ya que hay veces que la subo el mismo día, en la tarde, en la mañana, el fin de semana. Entonces, como tengo muchos videos que subir y también preparar clases, para que estén atentos ahí cuando se suba. También, como dato extra, ya que están manejando ya el segundo año que estamos con cuarentena, con COVID, también es bueno que uno aprenda a usar un calendario, por lo menos un calendario virtual, para no gastar tanto papel. Hay una ventana, una pestaña en Gmail que se llama el Calendar, que la ventaja que tiene es que también la pueden instalar en su celular, también lo pueden usar en el computador y uno puede organizar su propio horario. Yo les recomiendo que se organicen por lo menos para que no pierdan el orden, que no se les pierda una clase. Es muy común que la gente diga, se me olvidó entrar a clase. Y uno también puede dejar los links inmediatamente en las clases para poder entrar a una clase determinada desde el mismo calendario, ¿ya?
Entonces son herramientas que de repente de vez en cuando les pueden servir para que las conozcan. En las clases ustedes pueden preguntar en cualquier momento, pueden tanto escribir como hablar, no me voy a enojar, y es mejor que lo digan para que no se le olvide así la pregunta, ¿ya? De cierta manera. No esperen que yo dé el espacio para preguntar, porque puedo seguir el hilo. También cuando pregunte espero 2 segundos, 3 segundos, y si no preguntan sigo para poder optimizar el tiempo y de esa manera no generar ese silencio incómodo. Sobre la asistencia, por parte de coordinación pide que sea obligatoria, pero yo soy de la idea igual de que si van a estar, es que estén presentes, estén tomando atención, que es 1 hora, 10 minutos, que si la ven como obligación no la van a disfrutar, no van a aprender y se van a obligar en cierta manera. Es mejor que tomen atención, que si un día se sienten mal, no hay ningún problema por faltar, ¿ya? Somos humanos, de repente hay cosas externas, pero sobre todo es para que no vean esto como una obligación, porque si las ven como obligación en las matemáticas estarían muy mal, ya que es una carrera ingenieril, por lo cual van a tener mucha matemática, debería casi gustarles. Entonces, para que tengan esa consideración. Entonces, el curso es más 070, Introducción al Cálculo. Vamos a hablar sobre el programa del ramo, algunas metodologías, el tipo de evaluaciones, y vamos a hablar de lleno la primera clase. Algunas motivaciones, proposiciones lógicas y conectores lógicos, ¿ya? El programa del ramo, por lo menos lo ideal es que se contemple que se vea desde las bases, que es los números reales, pasando por todo el conjunto numérico, como base fundamental del cálculo. Para eso tenemos que comprender lo que es el lenguaje matemático, y para eso son las clases de esta semana, fundamentos lógicos y conjunto, y el conjunto de los números reales y sus propiedades. La función, como después en la segunda parte vamos a ver lo que es una función, como esta es una herramienta para modelar y resolver problemas, algunos conceptos de definiciones básicas, funciones tanto trigonométricas hasta llegar a la exponencial y las logarítmicas. Y por último, el concepto de límite y derivada. Algunas definiciones básicas, interpretación física, de para qué sirve el límite y la derivada, y algunas aplicaciones de la diferencial, tanto la provocación de error como la estimación. ¿Ya? Las clases van a ser de este tipo: expositiva, resolución de problemas, de 3 sesiones semanales. Talleres también van a tener con guía de trabajo individual y colaborativo, y la asistencia a clase obligatoria. Recuerden que las clases se ingresan por medio del aula, no se les da la información ya por correo, ya que se saturaba mucho el correo, y toda la material e información está en el aula. Sobre las evaluaciones, que también están en la página del aula, son 3 certámenes, las fechas son el sábado 8 de mayo, el sábado 19 de junio y el sábado 7 de agosto, todos a las 9:35 horas, ¿ya? De la mañana. Ahora, estas fechas podrían modificarse, sí, siempre se puede modificar algo por algún tipo de percance, un terremoto o algo por el estilo, un apagón total, uno tiene que considerar esas cosas, pero siempre se va a dar la información lo antes posible, ¿ya? Si llegan a faltar por enfermedad o lo que sea, por un accidente, primero está la salud, no se tienen que preocupar. Después, cuando recién puedan informar, mandan correo al coordinador avisando del percance con el respaldo correspondiente, y ahí se va a llegar a la solución, no hay ningún problema. El cálculo de la nota va a ser simplemente la ponderación igual para cada uno de los certámenes, se suma, se divide en 3, y eso va a ser el 80% de la nota final. El otro 20% va a ser correspondiente a los mejores 8 talleres, ¿ya? Eso quiere decir que los talleres, pues en cierta manera, van a tener nota, por lo cual no pueden faltar y tienen que estar ahí pendientes. Y finalmente, el global pondera el 30% en comparación a la nota de presentación, por decirlo de alguna manera, la nota S.
¿ya? Que el 70%. Entonces, si hay alguna duda, vamos a comenzar con el contenido y va a ser de la siguiente forma. Fundamentos del lenguaje matemático. La matemática ya por lo menos tienen que entender que sirve como una herramienta de representación de información. Nosotros en el mundo día a día, nosotros como observadores del mundo, nos damos cuenta que la naturaleza y el entorno lo invade con información. Y esta información nosotros, el hombre, siempre al fin y al cabo, trata de recopilarla para poder extenderla, para poder manipularla, para poder trabajarla en su conveniencia. Siempre lo ha hecho así el humano. Entonces, esta información y esta forma de captar información, en cierta manera, se rige por la matemática. ¿Por qué la matemática? Es porque la matemática en sí se basa en algunos fundamentos que van independientes del hombre, no dependen del hombre, la matemática no va a ser manipulada ni por el tiempo, ni por el lugar, ni la política, ni la religión, ni nada del hombre. La matemática va a decir que es así y aunque a alguien no le guste, es así. Entonces tiene una ventaja, que con unas buenas bases sólidas y que esté constantemente en observación, los fundamentos, no se puede cuestionar. ¿Ya? Eso quiere decir que cuando alguien crea algo nuevo, sí se puede cuestionar porque es nuevo, pero a medida que avanza el tiempo y se sigue cuestionando, ya se da por hecho que es verdad, si tiene bien sólidas las bases, igual que la ciencia, ya que la ciencia se basa en la matemática. Entonces, los descubrimientos y resultados matemáticos se expresan como afirmaciones. Esto es lo básico. Esta persona, este observador, cuando ve algo, lo da por hecho si es verdadero o falso. Lo que él dice, oh, vi una manzana caer, vi un pájaro ir a la derecha, vi un automóvil a 60 kilómetros. Esas son afirmaciones. La persona afirma algo, pero esa afirmación puede ser que sea falsa o verdadera. No quiere decir que la persona puede ser una mentirosa, pero no necesariamente, y simplemente está dando su punto de vista, su afirmación. Entonces esta es la primera base de las matemáticas, las afirmaciones. Tanto tenemos que considerar que estas afirmaciones pueden tener un valor de verdad o de falsedad. ¿Ya? Entonces es necesario tener claro qué serán las afirmaciones. Las afirmaciones serán, en cierta manera, un argumento. ¿Ya? Y nosotros tenemos que ver si este argumento realmente es válido como verdad o una falsedad. ¿Ya? Hay demostraciones, en el caso de que una demostración que es un argumento irrefutable, que no hay forma de refutarlo, y a eso se le llama una demostración, que construye a partir de resultados anteriores o teorías. Toda la matemática se basa en afirmaciones, ¿ya? Dependiendo de su valor, si sea refutable o no, va a tener ciertas características. Puede pasar a ser una teoría, a ser una demostración, o simplemente una afirmación, que no se pueda saber su valor, ¿ya? Entonces, ¿cómo se construye un argumento irrefutable desde la lógica matemática? Para eso es muy importante reconocer las principales leyes de la lógica matemática, que es lo que vamos a ver por lo menos hoy, ¿ya? Para poder regular en cierta medida estos argumentos y ver si realmente lo que está ese argumento es o no irrefutable, si es una verdad absoluta o si no es una verdad. Entonces están las proposiciones lógicas. Las proposiciones lógicas son simplemente estas aseveraciones. Una proposición es una aseveración. Y como lo dijimos recién, es una observación, es algo de que hizo un sujeto. Este sujeto va a decir algo y va a hacer su aseveración. Él lo da por verdad, pero puede ser que realmente sea una verdad o que sea totalmente falso. ¿Ya? Es como un ejemplo muy sencillo. Yo a la mitad de ustedes les puedo decir, miren, les voy a mostrar una figura, puede ser esta de acá, y a la otra mitad de ustedes les muestro esta figura. ¿Ya?
Y ahora yo les digo que todas las personas están viendo el mismo objeto. La mitad de ustedes está viendo esto y la otra mitad está viendo esto. Y yo le estoy diciendo qué objeto es. ¿Qué objeto es? Y ahí está el problema de la proposición. Ustedes la aseveración, la mitad de ustedes va a decir que es un círculo, otro va a decir que es un triángulo, pero realmente era un cono, porque algunos lo van a ver de cara y otros lo van a ver de lado. Entonces las aseveraciones son los valores que nosotros damos, pueden ser tanto verdaderos como falsos, pero hay que analizarlo. ¿Ya? Y eso hay que entenderlo muy bien. No porque alguien diga algo va a ser una aseveración, al fin y al cabo. ¿Ya? Entonces, como definición, podemos pensar que una proposición es cualquier enunciado del cual se puede afirmar inequívocamente que toma el valor de verdad o falsedad. Pero no ambos. Eso es sumamente importante. Una aseveración, a donde vamos a anotar acá una proposición. Ahí, la proposición tiene tres posibles son dos posibles resultados. O es verdad o es falsedad. Pero no puede ser ambas. No puede ser. O es verdad la proposición o es falsedad, pero nunca va a poder ser los dos. Nosotros tenemos que demostrar por medio de la lógica y los valores de verdad si realmente es verdadero o es falso. ¿Ya? Entonces a esto se le denomina la ley del tercer excluido. ¿Ya? Y esta ley es lo que estábamos hablando, que simplemente la ley del tercer excluido dice que la tercera opción que puede hacer los dos está excluido. Que simplemente o es verdad o es falso. Y eso obliga a la matemática a ser binaria. Que la lógica sea o 0 o 1, verdadero o falso, positivo o negativo. Que tenga dos opciones. ¿Ya? Esto es sumamente importante para los que les interesa la informática, ya que también esto se aplica en los circuitos, en la parte eléctrica, en los valores de aceptación o no. ¿Ya? Recuerden que si tienen dudas las pueden preguntar o cualquier cosa de escribir, no hay ningún problema. Entonces aquí hay un par de proposiciones en las cuales pueden ustedes justificar en cierta manera y ver si son qué valor tienen. El primero podría ser: Pablo Neruda obtuvo el premio Nobel. ¿Eso es verdad o es falso? Es verdad, porque uno basta con que busque la lista de premios Nobel y se encuentra que Pablo Neruda sí obtuvo el premio Nobel. El 111 es un número primo. Pi es 3,14. 13 puede ser escrito como la suma de dos números primos. Cualquier número natural por par mayor que 2 puede ser escrito como la suma de dos números primos. Entonces, estas proposiciones pueden tener tanto el valor de verdad como de falsedad. ¿Ya? Pero, ahí hay otra: la Tierra es el único planeta del universo que tiene vida. Pero algunas no necesariamente van a ser proposiciones. No todo lo que se escriba va a ser proposición. En el ejemplo de acá, x más y igual 15, no hay forma de corroborar que esto sea verdad, ya que no tenemos los valores de x ni de y. De igual manera, ejemplo, 2m es menor que 3 por n menos 1, tampoco tenemos los valores. Por lo tanto, esto no son proposiciones. No estamos aseverando. Aseverar es decir, ¿es esto o no? Como el caso del 8. N es un número par. No lo podemos saber porque no sabemos cuánto es n. Por lo tanto, no es una aseveración. Calcule esta diferencia tampoco es una aseveración porque es una imposición, es calcule. ¿Ya? Entonces hay que entender muy bien lo que es una aseveración para poder entender que a eso le podemos aplicar la lógica. ¿Ya? Entonces, el enunciado número 5 se le conoce como la conjetura de Goldbach,
que aún no ha sido demostrada. Esta es de los números pares. ¿Ya? Cualquier número natural par mayor que 2 puede ser escrito como la suma de dos números primos. No se ha podido demostrar todavía, pues es una conjetura, ya que basta con que un ejemplo sea contradictorio y se refuta esto. Los enunciados 7, 8, 9 no son proposiciones, como lo acabamos de decir, porque no tienen un valor para poder ver si es verdad o no, y hay una imposición, ¿ya? Que es del enunciado imperativo. Las proposiciones, ahora que entendemos en cierta medida lo que es una proposición, después igual hay que practicar y practicar y practicar, la podemos en matemáticas denotar con letras minúsculas, P, Q y R. Porque en ese orden, la matemática siempre trata de ser lo más ordenado posible para uno, cuando trabaja con muchas variables, no equivocarse qué es lo que está trabajando. Ejemplo, variables numéricas X y Z, cuando son ángulos alfa, beta, gamma, cuando son lados A, B, C, cuando son vértices con mayúscula A, B, C, y P, Q y R se ocupan siempre para la lógica, ¿ya? Y si hay un cuarto, una S y una T, y así sucesivamente. Para cuando veamos todas estas letras en nuestros cálculos, entendamos más o menos de qué se trata, ¿ya? Entonces, cuando tengamos esta proposición, vamos, en vez de escribir a cada rato la proposición, ejemplo, Juanito fue al supermercado, que puede ser verdad o falsedad, basta que nosotros transformemos eso en una letra P y trabajemos simplemente con la P para entender que lo estamos refiriendo a esa proposición, para no escribir a cada rato Juanito fue al supermercado. ¿Ya? Y el valor de la proposición compuesta, nosotros podemos tener entonces más de una proposición. A eso se le entiende como proposición compuesta, que podemos ahora tener un conjunto de proposiciones conectadas. Y como el nombre bien lo dice, van a estar conectadas con conectores que sean lógicos, como el y, el o, el entonces. Y todo este conjunto de proposiciones compuestas va a depender del valor de cada una de las proposiciones. ¿Ya? Como ejemplos, está: hoy es mi primer día en la UCM y me agrada estudiar lógica. Si nos damos cuenta, acá hay una proposición que es: hoy es mi primer día en la UCM. Y aparte, hay otra proposición que dice: me agrada estudiar lógica. Entre estas dos proposiciones hay un y que funciona como conector lógico. Conecta dos proposiciones. Y depende de cada una de estas aseveraciones, si es verdad o mentira, el conjunto total de la frase completa. Ver si es verdad o es falso, con ciertas reglas de la lógica. ¿Ya? El segundo ejemplo: si voy al cine, entonces no estudiaré hoy. Y entre medio hay un conector, que es el entonces. ¿Ya? Para eso, tenemos que entender lo que son los conectores y las tablas de verdad. Las tablas de verdad simplemente van a ser una tabla, como el nombre lo dice, en el cual se van a hacer todas las combinaciones posibles de las proposiciones. En el ejemplo anterior, en el caso del 1, hay dos proposiciones. Hoy es mi primer día de la UCM, que la podemos llamar P. Hay un conector, que después vamos a explicar por qué se escribe así, y, en lógica. Y me agrada estudiar lógica. Voy a cambiar los colores para darle más colores. Este es P, el I. Y a este lo vamos a llamar Q. Y como tiene que ser minúscula, la costumbre, ahí, P y Q. Entonces, en vez de escribir a cada rato, hoy es mi primer día de la UCM y me agrada estudiar lógica, puedo escribirle la forma de lógica en la parte de arriba. P y Q con solamente el símbolo, que denotan las proposiciones. ¿Ya? Ahora, con esta proposición, nosotros tenemos que ser capaces de generar todas las combinaciones posibles para ver si es verdad o no. ¿Cuáles son las combinaciones?
que la primera sea verdadera, la segunda sea verdadera, que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, que la primera sea falsa y la segunda verdadera, y que ambas sean falsas. A esas combinaciones y ver los valores de verdad se le conoce como la tabla de verdad. ¿Ya? Entonces la tabla simplemente enumera todas las posibles combinaciones de verdad de la proposición que compone. Pero habría que hablar de los conectores. ¿Ya? Entonces imagínense acá, aquí tenemos la misma de recién. Tenemos la proposición P, tenemos la proposición Q y tenemos su valor de verdad. Esta es su tabla. Son las combinaciones posibles que acabamos de hablar. ¿Cómo saber cuántas combinaciones son? Para eso nos tenemos que dar cuenta de una fórmula que es el 2 elevado a n, donde n es la cantidad de proposiciones. Como en este caso son 2, me quedaría un 2 elevado a 2, y son las combinaciones posibles que se pueden generar, que van a ser 4. ¿Cómo yo darme cuenta cómo va a ser el orden? Como son 4, la primera mitad, 2, van a ser verdaderas, y la segunda mitad van a ser falsas, de la primera proposición. Y después va a ser la mitad de la primera mitad. Si eran 2, va a ser 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero, 1 falso, y así sucesivamente. Si fuesen 3 proposiciones, P, Q y R, serían 8 combinaciones, porque un 2 elevado a 3 es 8. Entonces tendría que hacer 4 verdaderas y 4 falsas. Después la mitad de 4 es 2 verdaderas, 2 falsas. Y por último, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Mucha gente se complica de cómo hacer las combinaciones, pero ahí está. Es un buen consejo que uno puede considerar para poder hacer todas las combinaciones posibles. ¿Ya? Ahora, teniendo esas combinaciones, nosotros estas dos proposiciones podemos conectarlas de diferentes formas. Ejemplo, recién decía, es mi primer día en la UCM y me gusta mucho la lógica. Entonces acá estaba el conector I. Voy a cambiar el color. El conector I, ese morado, se escribe de la siguiente forma. Con esta cabeza de flecha, por decirlo de alguna manera, apuntando hacia arriba. Y alguien se voluntaría, pero no parece una I. Es más parece esta la I que al que le corresponde. Pero es por el comportamiento que tiene. Se comporta igual que un subconjunto, que una intercepción de conjunto. Entonces, como el I, después lo vamos a dar cuenta, o cuando ustedes repasan se van a dar cuenta que se comporta exactamente igual que la intercepción, tiene la forma de la intercepción. Mientras que el O tiene el de la unión. Por eso tiene esa forma triangular. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a depender mucho el valor de verdad, si fuese un I, dependiendo de las proposiciones P y Q. ¿Por qué? Al decir el I, estoy diciendo que los dos son verdad. Ejemplo, me gané la lotería y me comí una torta. Para que la frase sea verdadera, tiene que cumplirse lo primero y lo segundo. Para cualquier otro caso, va a ser falso. ¿Por qué va a ser falso? Porque no se cumplieron las dos cosas que dije. Porque usé el I. Hice esto y hice esto. En el caso contrario está el O. Que el O, la disyunción, es simplemente la opción de uno de los dos. No es obligatorio que se cumplan los dos. Basta con que se cumpla uno de los dos casos para que también sea verdadero. O los dos. También está el caso del implica, o lo que se conoce como entonces, ¿ya? En la frase. P implica Q, o me gusta la UCM, entonces, es mi primer día en la UCM, entonces me gusta la lógica, aunque no pega mucho la frase. Pero, para que sea verdadera, aquí hay un cierto ejemplo que hay que considerar. El condicional del entonces, mucha gente no lo entiende o no lo ve muy bien,
pero uno tiene que entender, como el nombre lo dice, es un condicional. Que si yo tengo un paso 1 y un paso 2, tiene que cumplirse una cierta condición para que sea verdadero. Si el primero es verdadero y el segundo es verdadero, el condicional, este juego de, ¿cómo decirlo?, de ciertas reglas, ciertos pasos, va a ser verdadera. Que el primero se cumpla, pero el segundo paso no se cumpla, no es una condición, porque el segundo depende del primero. Si el primero pasa, el segundo también puede pasar. Ejemplo, si llueve, vamos a decir que el primero es la lluvia, la calle se moja. La calle que se moje depende de la lluvia. La calle que está afuera, no le busques la quinta pata al gato, que si hay techo o autos, no. Si yo veo una calle, si basta con que llueva y la calle se va a mojar. Por eso es un condicional. Depende del primer estado. ¿Ya? Si el primero ocurre, no puede ser que el segundo no ocurra. Pero sí puede ser que el segundo sí ocurra sin que ocurra el primero. ¿Cómo? Puede ser que hayan regado, puede ser que se abrió una alcantarilla, un grifo y mojó la calle, un auto botó agua. Hay muchas posibilidades, pero sí sabemos que por lo menos si va a llover, si llueve, en la calle se moja. Entonces, ese es el condicional. El condicional no es recíproco. ¿Qué quiere decir? Que no porque el 1 implica el 2, el 2 implica el 1. No. Mucha gente ahí como que se equivoca. Eso es el bicondicional, como el nombre lo dice, y la flecha lo indica. Las flechas indican que ahí sí se cumple el bicondicional. ¿Ya? Ese es el error que siempre comete la gente. Trata de justificar y buscarle la quinta pata al gato al condicional, buscar el ejemplo que justo contradice, pero realmente no se dan cuenta que están pensando en el bicondicional. El condicional es que uno depende del otro, pero el otro no depende del original. Entonces, el único caso que es falso en el condicional es que el segundo no se cumple si el primero se cumplió. Mientras que el bicondicional es que el nombre, como el nombre lo dice, es falso cuando las dos proposiciones no están a la par. Si uno se cumplió, el otro no puede ser que no se cumpla. Va a ser falso. Y si el primero no se cumple, no puede ser que el segundo se cumpla. Porque es un bicondicional para los dos lados. Los dos dependen entre sí. Sería de esta forma. El 1 implica 2 y el 2 implica el 1. ¿Ya? También tendríamos la negación, que por símbolo se puede ocupar esta raya arriba. También podríamos usar este colita chancho, así como colita chancho P, que es no P. Y hay un sinfín de también símbolos. Pero por lo menos vamos a usar esta línea que está sobre la proposición para cambiar el valor de verdad. Simplemente cambia el valor de verdad. Para eso lo tenemos que fijar en P, que está acá. Y lo voy a poner en verde. Si al principio era verdadero, su opuesto va a ser falso. El segundo es verdadero, el segundo es falso. Falso, verdadero, y el último es verdadero. Solamente cambia el valor. Y el último es el de disyunción exclusivo. Este O, pero siempre a mí me choca porque las ponen ese O. Ese O tiene ya una tilde. Así es verdad, pero nunca lo ponemos. Y este O no es como el de la disyunción, que completa, que quiere decir que es una opción u otra, sino que esta es una de las dos opciones. Este puede ser que mucha gente no lo reconozca o le parezca raro, pero es el más normal que tenemos nosotros el día a día. Porque ustedes, sin darse cuenta, han vivido con ese O desde que nacieron, así y en Chile solamente.
sin darse cuenta. Ustedes por lo menos una vez al día lo manipulan, lo ven, lo tocan o lo observan y no se dan cuenta. La pregunta que les dejo sería, ¿dónde ustedes han visto ese o en qué ejemplo? Mire, y este es un ejemplo bien concreto. Estoy diciendo que por lo menos una vez al día ustedes ven una frase con ese o. ¿A alguien se le ocurre? Pueden escribirlo, también lo pueden decir. No tengan miedo de equivocarse, si es una pregunta como retórica. ¿Alguien podría decir o se le ocurre dónde ve ese o? Y para que lo dé como ejemplo, porque realmente lo ve y después que les dé la solución, decir, oh, ¿verdad? Es simplemente en el escudo nacional. El o que se ocupa, el de la razón o la fuerza, no es las dos opciones. Es una de las dos, o por la razón o por la fuerza. Entonces es exclusivo. No puedes escoger las dos. No es el o que está acá. Porque no puede tener el valor de verdad, decir, ya quiero por la razón y también la fuerza. No. No da la opción. O es una o es la otra, pero no es ambas. Entonces ahí tenemos un ejemplo cotidiano, porque están todas las monedas. El escudo que dice por la razón o la fuerza. Está en nuestro día a día. ¿Ya? Entonces, algunos textos ocupan la negación como el colita chancho que habíamos dicho, o ese símbolo raro, que no lo conozco el nombre, para la negación, pero nosotros simplemente también podemos ocupar esta raya que está acá arriba. ¿Ya? Algunos ejemplos de nuevo de estas proposiciones. Ejemplo podría ser que pi es un número entre 3 y 4. Voy a cambiar el grosor. Ahí. Entonces, como es un número entre 3 y 4, nosotros podríamos escribir que pi es mayor que 3 y menor que 4. Que pi sea menor que 4, que otro ejemplo, se puede escribir como que es menor que 4 o es igual. Porque fíjense acá que está el menor igual. O es igual o es menor, pero no puede ser los dos. Eso sí, este símbolo hay que entenderlo muy bien. O es la opción que sean iguales o es menor, pero no puede ser ambas. No significa que es ambas. ¿Ya? Acá nos dice que determinemos el valor de verdad de la proposición compuesta. Acá lo están diciendo que hay una proposición compuesta. 4 es par, es una proposición. Y 3 por 3, 9, es otra proposición. Y están con un conector lógico I. Entonces a esto lo vamos a llamar P y Q. P y Q, nosotros podríamos hacer la tabla. Imaginemos que no sabemos los valores de verdad, aunque sí lo sabemos, pero podríamos hacer la tablita de todas las combinaciones posibles y usar el caso del P y Q. Y recordarnos que solamente va a ser verdad si se cumplen que las dos sean verdaderas. Para cualquier otro caso va a ser falso, porque no se cumple la condición I, que tienen que ser ambas. Entonces, ahora tenemos que darnos cuenta los valores individuales de cada uno. Preguntarse, P ¿es verdadera o es falsa? 4 es par, es verdad. 4 es divisible por 2. Por lo tanto, es verdadera. Tendríamos estas dos opciones. No es ni esa, porque no es falsa. La segunda pregunta que tenemos que hacer es sobre el segundo. 3 por 3 es 9. Sí, 3 por 3 es 9. Entonces, la única opción que tenemos es esta. Por lo tanto, toda la proposición compuesta es verdadera.
Esto se llama, esta parte de la lógica lo ocupan mucho la parte de la PDI, el FBI, análisis de criminología, para ver las contradicciones cuando alguien habla, cuando alguien dice, justifica dónde estuvo o qué hizo. Dependiendo de cómo lo dice, uno puede por lógica matemática decir si realmente la persona está mintiendo o no sin que se dé cuenta, solamente por la lógica. También eso no implica que uno lo puede ser condenado por eso. Hay otro análisis más psicológico, prueba de verdad, pero también se considera, ¿ya? Cuando alguien miente, las cosas muy sencillas, los niños chicos se equivocan muy fácilmente en estas proposiciones compuestas, ¿ya? Y ahí hay otro par de ejemplos que se pueden utilizar, ¿ya? Pero lo importante y lo que hay que destacar es que ustedes sean capaces de distinguir los conectores. Porque si ustedes visualizan dónde está el conector y o entonces sí y solo sí, que el bicondicional, es que van inmediatamente su cerebro va a separar las proposiciones. Si hay una, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente. Profe, ¿Sí? pero entonces en todos los casos, por ejemplo en entonces y no, siempre va a haber una sola verdadera. No necesariamente. Mira, yo puedo inventarte la frase 4 es impar y 3 por 4 y 3 por 3 es 91. Esa es una proposición mía. Entonces tú sabes que lo primero es falso y que lo segundo también es falso. Por lo tanto, todo esto es falso. Sea con un i o sea con un o, va a seguir siendo falso. Las proposiciones no vamos a saber nunca, a menos así cuando ya a priori la persona te está diciendo una aseveración. No es verdadero y no es falso hasta que nosotros lo demostremos. 4 es par, se puede demostrar que 4 es par porque es divisible por 2. 3 por 3 es 9, uno dice no lo puede demostrar, pero uno ya sabe que 3 por 3 es 9. Hay que sumar 3 veces el 3 para darse cuenta que es 9. Entonces, puede ser que algunas sean verdaderas, puede ser que algunas sean falsas, puede ser que todas sean verdaderas o todas sean falsas. Va a depender de nosotros darnos cuenta si es o no es. Ejemplo en el 5, la primera es falsa y la segunda es verdadera, pero pudo haber sido que cambiaba ese 8 por un 9 y las dos iban a ser falsas. Y ahí tendría que ver cuál es su valor de falsa implica falsa. ¿Qué me daría verdadera? El 5, aunque yo diga dos falsedades, me va a dar verdadero por la condición del implica. Aunque uno diga, esto es un buen ejemplo que por lo menos llegamos a eso. Fíjense en el 5. Si yo en vez de un 8 acá, en vez de ese 8, voy a esperar, voy a borrar ese 8. En vez de ese 8, yo pongo un 9. Si uno lee, va a pensar que toda la frase es falsa. ¿Sí o no? Porque así, primero el 4 no es impar, es par. Y el 6 más 2 no es 9. Entonces toda esta frase está mal, es falsa. ¿Cómo va a ser verdadera? Pero por la lógica sí es verdad. Porque dije una mentira, uno lo tiene que ver como lógica. Dije una mentira, entonces lo segundo también es mentira. Y cumple la lógica. Y nosotros lo que tenemos que ver es el valor lógico. No cuestionar si realmente es verdad o no. Esta frase está verdadera. Verdadera no porque diga la verdad. Es verdadera porque cumple sentido lógico. Algo falso puede implicar algo falso. La única forma que sea falso un entonces es que lo primero sea verdadero y lo segundo sea falso. Uno como que choca de repente de vez en cuando con esto de la lógica y aquí hay algo súper humano de que
uno trata de justificar todas las cosas con la ciencia o las matemáticas. Las típicas frases que dice, no, todo es relativo. Cuando se que describió eso relativo en la parte de la ciencia, en las observaciones, no en la conducta humana. Entonces siempre uno trata de, como visto desde el hombre, está acostumbrado a verlo desde el hombre y tienen que recordar que esto está totalmente desligado de las suposiciones humanas. Estamos refiriendo a las lógicas. No sé si contesté tu pregunta o te la enredé más. Sí, sí, profe. Entonces sería, por ejemplo, si las dos fueran verdaderas, sería verdadero también. Si depende del conector. ¿En cuál ejemplo? Ah, Sí, todo depende del conector, de la palabra que conectemos a las dos proposiciones. Si es un y, un no, un entonces, un solo sí. No depende tanto de las proposiciones de la derecha y la izquierda, sino más que depende del conector también. Sí, también depende de los valores, pero el conector juega un papel fundamental. Y eso es bueno que uno se dé cuenta, porque no todos se dan cuenta y piensan que depende mucho de que si esto es verdadero o es falso, o si esto es verdadero y falso. Y no, también depende del conector. El conector es el que los va a decir qué combinación está correcta o no. ¿Ya? ya, profe. ¿Ya? Entonces, toda proposición compuesta, eso quiere decir que cada frase que tenga más de una proposición con conectores lógicos puede asociarse a una tabla de verdad. Es decir, que podemos determinar el valor de la proposición compuesta dependiendo de las combinaciones, tanto de las proposiciones P, Q y R y de los conectores. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que las operaciones, antes de ser definidas, es bueno entender bien la estructura. ¿A qué voy con entender la estructura? En el caso del 2, este ejemplo del número 2, y nos tiro al caso grueso, hay que respetar muy bien lo que son los paréntesis. Siempre que ustedes vean un paréntesis, recuerden que tienen que hacer lo primero que tienen que hacer son los paréntesis. En este caso hay dos, pero uno tiene que ver el que está más adentro siempre. Es el primero que tenemos que ver si esto es verdad o es falso. Tendríamos que hacer la tabla de P, la tabla de Q y la tabla de no P, porque está en negativo. Hacer esa tabla y ver, sabiendo si es verdad o es falso, ver todo este resultado, si es verdad o es falso. Imaginemos que es verdad, entonces si esto es verdad implica R, tendríamos que saber si el R es falso, porque si el R es falso, automáticamente todo es falso. Hay gente, y por eso podemos conversar todo este rato con este problema, hay gente que parte con este. ¿Por qué? Porque descarta automáticamente los casos, porque la única forma que todo esto sea falso depende primero del R, que tiene que ser falso. Porque si yo demuestro que el R es verdadero, automáticamente ya todo es verdadero, por las tablas de entonces. El entonces es el condicional, acuérdense. Entonces, hay gente que parte así, hay gente que parte con el paréntesis. Yo les recomiendo parten con los paréntesis porque no tienen esa experiencia, no tienen ese nivel todavía de observación. Uno con la práctica va a llegar a ese nivel. La práctica es individual, por si acaso. A todos se le enseña por igual todas las herramientas y se habla toda la teoría. Pero depende de cada uno de su práctica individual en cómo va a mejorar. Es como que ustedes van a una clase de cocina o de pintura o de artes marciales, a todos se les enseña por igual, pero depende individualmente cómo practican para obtener diferentes resultados. Venir a clases no asegura que ustedes aprueben. Se pasa todo el contenido, se habla sobre todos los fundamentos, pero depende mucho de ustedes. Por eso todos los cursos tienen créditos
que son, además de decir la cantidad de números de horas que tienen a la semana, se multiplica por 2 y es la cantidad de horas semanales individuales que tienen que tener. Sobre los ejercicios, ¿ven? Bueno, cuando dice esto, vamos a volver a retomar. Esperen, voy a mostrar de nuevo el aula. Voy a compartir el aula. Ustedes se van al aula, a la parte del curso, y este no es, este es Mat 024, está pensando en otra cosa. Mat 070, certamen 1, estoy en certamen 1 ya, y acá está la clase de hoy día, por si acaso está el PDF, todo lo que yo estoy mostrando está, también va a estar la próxima clase y la clase número 3 por si le quieren ver, y acá hay guías, vamos a apretar y hay guías, hay millones de ejercicios para ustedes. Y también hay otra guía conjunto que todavía no hemos hablado, pero está. Entonces, material hay, vuelvo a decir, revisen el aula, porque ahí está todo el material que ustedes estimen. ¿Ya? No esperen acumular toda esta materia. Si ustedes ya la manejan, está bien que hay gente que va a decir, no, esto yo ya lo vi, esto yo ya lo manejo, pero no pierdan el hilo. Porque ese es el error más común, perder, decir, esto es muy básico, faltan una semana y después no se dan cuenta cómo agarramos tanto vuelo. El ritmo es bien acelerado para todo lo que hay que ver, y eso es un ritmo normal de universidad, ¿ya? Entonces no se confíen en ver cosas muy básicas, porque la introducción, el primer día de clase, no voy a enseñar derivadas el primer día de clase. Y acá hay algún tipo de ejercicio, ¿ya? Les recomiendo, ya por tiempo, que hagan una ojeada. Son ejercicios bien sencillos. El ritmo, el método que yo tengo, y ahí pueden ver después las clases que son grabadas, que se los dejo a disposición de ustedes. Si la próxima clase alguien hace y tiene un problema, me lo dice. Ejemplo, en clase tal pregunta o tal ejercicio no lo entiendo y lo podemos poder trabajar en la clase siguiente. No les puedo yo pedir, y no tiene sentido, hagamos ejercicios a tiro si estamos recién viéndolo, ¿ya? Entonces medítenlo, véanlo un poco, digiéranlo, y ya la próxima clase, si tienen dudas, me lo dicen, ¿ya? Recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando ustedes estimen conveniente. Voy a mostrarles de nuevo el canal por si quieren verlo, dónde está o dónde va a estar subido el material. Se van a YouTube, escriben Solicius y ahí van a estar subidas, no la voy a subir ahora, sino que dentro del día o mañana, la clase de hoy. Va a estar ahí, va a aparecer acá como una nueva lista, ¿ya? Llamada Mat 070. Lo estaríamos viendo, cuídense, que les vaya muy bien y eso. ¿Ya? Chao, chao.